Estamos listos, hermanos, que están pendientes siempre de esta transmisión. Y vamos a aprovechar el tiempo para continuar con el estudio que hemos estado desarrollando durante estos programas anteriores sobre los habladores de vanidades. Esto lo hemos hecho basados en el video que hemos estado viendo ahí poquito a poco por partes, y pues hoy le he colocado ahí el título del tema: predicadores sin fundamento doctrinal. Mire qué peligroso es esto: predicadores sin fundamento doctrinal. Esto es peligrosísimo, un predicador sin fundamento doctrinal, porque no sabe ni lo que dice. Ya lo inicié explicando esto en la parte anterior. Hice bastante énfasis a esto. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver si leemos un texto bíblico. Luego vamos a ir a verle otra partecita del video. Ya estuve hablando sobre la primera parte del video. Ya lo vamos a ver y luego le voy a dar un resumen. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver si nos funciona estos aparatos. Ok, ahí estamos. Vamos a leer la escritura. Bendiciones nuevamente para todos. Saludos a los hermanos desde allá de la entrada de Copán, en Honduras, que siempre están pendientes, los hermanos del Palacio del Rey. Y por ahí, pues, si hay algo otro coladito que anda por ahí curioseando, pues bienvenido sea. Esto no es una palabra oculta, no es solamente para un grupo selecto, ¿no? Es para todo el que quiera escuchar la palabra del Señor y que quiera compartir estos tiempos con todos nosotros, tanto con mi persona que estoy aquí desde este estudio, como los que se van integrando a la transmisión. Pero primordialmente mi saludo siempre, mi cariño, mis oraciones pues esto primordialmente, claro, lo hago siempre para bendecir y para edificar la vida de mis hermanos de la iglesia Palacio del Rey. Así que si usted es del Palacio del Rey, pues gloria a Dios, bendiciones, saludos y bienvenidos. Y si usted no es parte de la congregación del Palacio del Rey, pero está viendo esta transmisión o va a verla por repetición, ya el video grabado, pues también bienvenido. Es un honor. Gloria a Dios. Gracias por los hermanos que están ya aquí dejándome sus mensajes. Saludos a los hermanos. Ahí está conectado el hermano Fabio,
hermano Rafael, bueno, dos Rafaeles tenemos, hermano Rafael Ortega, que nosotros cariñosamente le decimos el mexicano, ¿verdad? Porque él es de México, pero vive en Honduras. Bueno, eso pienso que todavía está en Honduras, no sé si ya se fue. Hermana Carla, amén. Hermana Carla está encargada de la iglesia Palacio del Rey en la entrada de Copán. Bendiciones a todos. Bendiciones para la hermanita Paola, también a Pablo, gloria a Dios, Pastor Richard también, que siempre se conecta con nosotros a estas transmisiones, el hermano Elmer Galvez allá de San Antonio Copán, gloria a Dios, hermana Rosy. Gracias mis hermanos por sus saludos. En Honduras pues la situación está bastante complicada, bastante difícil. Allá por mi tierra ahí en Copán, la entrada de Copán, los alrededores, la situación está complicada. Pues hay mucha muerte, hay muchos muertos que está dejando esta situación que se está viviendo. Personas servidores en el reino del Señor, pastores que han muerto ahorita en estos últimos días. Un pastor muy reconocido y muy querido por la iglesia cristiana en esta zona, y bueno, conocido de mucha gente. Bueno, yo era amigo personal de él y lo conocía desde hace cerca por ahí de unos más de 20 años de conocer a este varón de Dios. Hace poco, esta semana, también partió con el Señor, y otras gentes también, otras personas yo tengo pendiente, voy a compartir una palabra interesante que yo la prediqué, la compartí en la iglesia hace mucho tiempo. La verdad es que a veces tengo dificultades para recordar, ya lo saben, ¿verdad? Pero yo sé que es un tema que prediqué antes de lo que sucedió antes del diluvio, de cómo, por qué cuando dice que solo Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, y que realmente solo se salvó en el arca Noé y su familia, hablando de sus 3 hijos, de sus 3 nueras y de su esposa. ¿Qué pasó con todos los que habían en el tiempo de Noé, y que pues, pudieron haber sido personas honestas y personas amadores del Señor? Y ese estudio, que no recuerdo bien si fue parte de la serie de los gigantes, no lo recuerdo si fue parte de la serie de los gigantes, pero que venía explicando, o si era parte de la serie de la apostasía, de cómo entró la apostasía desde el principio, cómo el diablo fue metiendo esto. O sea, creo que por ahí va el asunto. Que hay un tema que se llama el gran ensayo de Satanás. Y hablo de cómo él, lo mismo que hizo en el cielo, metiendo cizaña en los ángeles para rebelarse contra Dios, y eso mismo vino a hacer cuando llegó al huerto y puso a Adán y Eva en contra del Señor. Y luego de cómo se fue desarrollando la degeneración de los descendientes de Adán, hasta que llegó el tiempo de Noé y vino el juicio del diluvio. Pero en este tema, o sea, ahorita con las muertes que han habido de personas, de siervos de Dios, me trajo el Señor a ese recordar ese mensaje de cómo las personas
que amaban al Señor antes del diluvio. Y yo voy a decir algunos, que esto no es parte de este tema, pero es una introducción para que decirles que voy a tocar este tema nuevamente, porque tengo que revisarlo y hacer los análisis y los números, porque no recuerdo exactamente, pero sé que en ese estudio que impartí hace años en la Iglesia Palacio Rey, yo hablaba, por ejemplo, de la muerte de Matusalén, la muerte de Enoc, de Matusalén y de Lamec. Tres personas que fueron de la genealogía de Set, de la genealogía de los hijos de Dios, que dice la Escritura, y como primero el Señor levanta a Enoc, lo levanta antes de que viniera el tiempo del diluvio. Luego Matusalén, que vivió 965 años, como al sacar la cuenta, yo me acuerdo que esa ecuación la hice está en la pizarra y lo describí con muchos detalles, pero en este momento no lo recuerdo así tan perfectamente, pero me parece, por eso dije, si me equivoco, ahí me disculpa. Me parece, pero que según las cuentas, Matusalén murió 5 años antes del diluvio. 5 años antes del diluvio. Pero Lamec, el padre de Noé, murió exactamente según las cuentas. Pero repito, si me equivoco ahorita, no me vaya a tomar eso en cuenta, porque eso lo vamos a ver en un estudio que lo voy a hacer, porque para que entendamos lo que está pasando. Pero en ese estudio explicaba que el padre de Noé murió exactamente el año del diluvio. El año del diluvio. Ese año que él murió, ese año fue el diluvio. O sea que estas personas ya no iban a entrar al arca porque no tenían propósito de preservar una generación a través de ellos, porque ellos hicieron ya su trabajo y fueron personas que dieron a sus hijos, a su familia, un buen ejemplo, un buen legado, y que la mayoría se perdió porque no los vemos entrando en el arca. Pero como el Señor, exactamente 5 años antes de que viniera el diluvio, se lleva a Matusalén, y el año del diluvio se lleva a Lamec. Entonces, los que sobrevivieron de esa línea de los hijos de Dios, que solo fue Noé y su familia, que fueron los que entraron en el arca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente, servidores de Dios, del Señor, que el Señor se los va a llevar antes de que venga la gran tribulación. Sí, entonces sabemos nosotros que el tiempo cuando se desate la gran tribulación, en ese momento es el arrebatamiento y muchos vamos a participar de ese momento, de ese tiempo, de ese evento maravilloso. Pero hay muchos otros que el Señor se los va a llevar antes, Así que estoy viendo eso porque digo yo, ¿cómo es posible que esta plaga está haciendo tantos daños? Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que a los mismos hijos de Dios, a los mismos servidores de Dios? Es que eso es lo bonito de esta temática. ¿Por qué? Porque es una manera de encontrar una explicación a qué es lo que el Señor está haciendo. El Señor está llevando a las personas que ya hicieron su trabajo, que dejaron un legado. Y nosotros, que somos como quien dice, Noé, yo no me voy a incluir, no voy a hacer que yo también esté en la lista, los que me voy. Pero bueno, si me voy, gloria al Señor. Para mí el morirme es ganancia. Entonces, lo que quiero decir es que si nosotros, o sea, si usted que me está viendo y yo, que todavía estamos vivos, somos de las personas que no nos va a llevar esta peste y esta plaga, pues es porque todavía el Señor tiene un propósito con nosotros hasta el tiempo de su venida, del arrebatamiento. Pero aquellos que se los está llevando, pues es porque Dios está sacando también, así como antes del diluvio, sacó a Matusalén, sacó a Enoc y sacó a Lamec. Lamec igual que Enoc también, cuando estudiamos nosotros el capítulo 4 del libro del Génesis, vemos que Lamec fue un profeta también, igual que Enoc. Ahí encontramos que él profetizó que cuando nació Noé, que Noé era el que iba a dar el descanso
a aquella generación. Y así fue. El descanso de tanta maldad y tantas cosas, porque Noé fue pregonero de justicia y cuando vino Noé, pues se desató el juicio. Así que entonces, Dios sacó a sus siervos antes del diluvio y ahorita está haciendo lo mismo, está sacando ya a aquellos que ya hicieron su labor en esta tierra. Y los que nos quedamos aquí, pues no nos queda más que seguirla haciendo. Y si estamos en la lista de los que nos vamos, pues hay que irnos, no hay que pelear contra el Señor. Gloria al Señor. Entonces, yo sé lo que estoy viendo, que es lo que el Señor está haciendo. Y ¿saben por qué? Porque alguien dirá, ¿pero qué propósito puede tener Dios en llevarse a sus mensajeros? Bueno, porque este mundo ya se le acabó el tiempo. Este mundo ya se le acabó el tiempo. Entonces el Señor se va a estar llevando las luces, se está llevando las luces. Ahí las va llevando poquito a poco y en una de esas se va toda la luz. Y ay, lo que le espera a este mundo será terrible. No quiero estar por ahí. Gloria a Dios. Ok, vamos a leer entonces. Dice que hablando de las personas que se extravían, dice, han dejado el camino recto. Y usted dice, ¿pero dónde está leyendo, hermano? Bueno, estoy leyendo en 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí está, mire, en la parte de abajo de la pantalla. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El resultado de hacer lo malo. Y fue reprendido, dice, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Y por qué habló con voz de hombre? Porque era la única manera que ese profeta podía entender. Porque si la burra habla o la mula habla como mula o como burro, no lo había entendido. Porque ese hombre aunque era un burro también él, debería haber entendido. Pero bueno, Dios es tan bueno que... Y entonces dice, refrenó la locura de este hombre. Luego dice, estos son, hablando de estos hombres, porque estamos hablando de los habladores de vanidades, los predicadores sin fundamento doctrinal. Gloria a Dios. Dice, estos son fuentes sin agua. Fuentes sin agua. Imagínense llegar con una tremenda sed a una fuente, donde usted ve una fuente, un lugar donde aparenta ser un lugar donde hay agua. Lo que es llegar a una fuente y que esté vacía. Ay, Dios mío, qué terrible. Dice que este tipo de predicadores son fuentes sin agua. ¿Por qué? Porque son gente vacía. O sea, el predicador, el expositor de la palabra, tiene que tener una persona que tiene un fundamento doctrinal, un fundamento bíblico. No solamente decir está en la Biblia, porque la mayoría de los predicadores falsos y de los habladores de vanidades que dicen, bueno, es que está en la Biblia. Y las personas que los escuchan pues se justifican diciendo, no, es que lo que dijo está en la Biblia. No, pues sí, hasta el diablo sabe lo que está en la Biblia. Mire que al Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando lo enfrentó en el desierto de Judea, ¿sí? le recetó la Biblia, le habló palabras que estaban en la Biblia, pero el Señor no las aceptó como se las decía el diablo, sino que él le dijo, bueno, está bien, eso es lo que dice la Escritura, sí, me estás hablando con las Escrituras, pero estás ignorando las otras Escrituras, porque cuando el diablo le dijo, le dijo, por ejemplo, bueno,
vamos a ver, que le dijo, ¿por qué no te lanzas de aquí? Cuando llegó al pináculo del templo, le dijo, porque escrito está. Porque escrito está. O sea, está escrito en la palabra de Dios que a sus ángeles dice que mandará acerca de ti para que te sostengan en sus brazos y tus pies no tropiecen en piedra. Le citó un texto bíblico. Mire qué diablo más diablo ese. Le citó un texto bíblico, pero el Señor le contestó de una manera muy sabia. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo que tú dices es escrito, pero también está escrito que no hay que tentar al Señor nuestro Dios. Entonces, con eso le dio a entender al diablo de que no basta con citar las escrituras, sino con conocer la doctrina. La doctrina, o sea, la doctrina es todo lo que contiene la escritura y que conlleva una forma tan perfecta que de acoplarse una cosa con otra que nunca hay una contradicción. Porque cuando encontramos que un texto se contrapone a otro texto, entonces no es que hay una discordia, no es que hay una contradicción. No, la Biblia no contiene contradicciones. La Biblia lo que contiene son diferencias. Y alguien podría decir, ¿y qué es la diferencia entre una diferencia y una contradicción? Bueno, una contradicción es algo que confronta lo otro, que niega lo que está diciendo en otro lado, y que entonces eso sería una contradicción. Aquí decir una cosa, aquí decir que dice que está azul, pero resulta que en el otro lado dice que no, que es verde. Entonces, no es que hay una contradicción. Entonces, a veces lo que encontramos es una diferencia. Ahora, ¿diferencia de qué? Es una diferencia de relato. ¿Por qué? Porque a veces el mismo relato que está narrando en un lugar, hay otra persona que lo está narrando también en otro lugar, como el caso de los evangelios. A veces usted encuentra diferencias entre el evangelio de Mateo con el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos y con el evangelio de Juan. No es una contradicción, es una diferencia. ¿Por qué? Porque están 4 personas narrando un evento, pero usando sus propias palabras y usando su propia experiencia del evento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que algunos estaban escribiendo a un sector específico y otro a otro. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, a diferencia de Marcos, que le escribe a los romanos, y Lucas, que le escribe a los griegos. Por tanto, las expresiones que usa Lucas a veces son diferentes con las que usa Mateo. ¿Por qué? Porque el auditorio de Mateo, al que le escribió Mateo, era uno, mientras que el auditorio al que le escribe Lucas es otro. Por tanto, él está usando palabras, descripciones entendibles para los griegos, pero diferentes a los judíos. Por tanto, Mateo le escribe a los judíos, no le está escribiendo a los griegos ni a los romanos, y entonces son culturas diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, ellos hacen su narrativa de acuerdo al auditorio que lo va a escuchar. Y alguien dice, entonces, ¿por qué está en la Biblia eso? Sí, porque entonces no dejaron solamente un relato, ¿para qué nos hicieron 4? Bueno, exactamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue que con el tiempo se encontró el escrito de Mateo a los judíos y el escrito de de Lucas a los griegos y el de Marcos a los romanos, y se juntó todo eso y llegó a ser parte del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué entonces se hizo así? ¿Por qué no seleccionar uno, como quien dice, el más seguro? No, es que los 4 son seguros. Los 4 dicen lo mismo, lo único que lo usan con diferente forma de narrativa. Ahora bien, ¿por qué otra causa se incluyó? Bueno, porque estamos hablando de 4 testigos, 4 personas que nos están diciendo, nos están dando un relato. O sea, lo que se está buscando es confirmar que lo que dice uno también lo dijo el otro, y lo dijo el otro. Entonces,
de tres lugares diferentes geográficamente, de tres lugares diferentes. Mire, por ejemplo, los romanos, los de Roma, los griegos, allá en Grecia, todos los de habla griega, y luego los judíos en Israel. Vea, tres lugares geográficamente distantes, diferentes. Se unen los cuatro relatos para que nosotros tengamos las diferentes perspectivas. Además de eso, el hecho mismo de que algunas cosas uno las dice diferente al otro, hace que nosotros podamos tener confianza en las escrituras. ¿Por qué? Porque una persona cuando quiere que alguien crea solamente una verdad, o esa verdad que no quiere que alguien diga algo diferente, pues hay que quitar cualquier cosa que diga diferente y dejar solamente la que a mí me conviene. Entonces, en este caso, qué mejor que aún sabiendo que hay una diferencia de relato entre uno y el otro, y los cuatro entraron en el canon bíblico del Nuevo Testamento, como los evangelios, para que nosotros no tengamos duda de que esto no está arreglado. No está arreglado. O sea, Mateo no se puso de acuerdo con Lucas para decir lo mismo que voy a decir yo. Y Marcos no se puso de acuerdo con Juan para decir, no, es decir lo que voy a decir yo. No. Es más, hay historias que están en Juan que no aparecen en ninguno de los otros tres. Entonces, eso porque al final de cuentas es un complemento. Es un complemento. Y eso es doctrina. Doctrina es exactamente tener todo sobre la mesa, todas las diferentes formas de explicación, las mismas, los relatos, lo que dice Pablo con lo que dice uno, con lo que dice el otro, con lo que dijo el Señor, con lo que dice Pedro y con lo que dice Marcos y qué sé yo, pues entonces y Santiago y todo tiene que complementarse, tiene que encajar perfectamente. Cuando estamos encontrando que todas las palabras se complementan una con otra, entonces nos estamos dando cuenta que estamos estudiando correctamente y que estamos en la sana doctrina y que estamos conociendo la verdad doctrinal. ¿Por qué? Porque la doctrina es exactamente eso, conocer exactamente un punto bíblico y estudiarlo de acuerdo a todo lo que está en las escrituras, que no haya una contradicción de este con lo otro. Gloria a Dios. Entonces, qué importante entonces que un predicador tenga fundamento doctrinal. Un predicador debe tener fundamento doctrinal. Entonces, vea lo que dice aquí. Estos son fuentes sin agua. Una persona sin doctrina dice, son fuentes sin agua. Y nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por la tormenta. Aquí la tormenta se refiere a los vientos. O sea, los vientos que se ocasionan cuando vienta. Dice que esas son nubes llevadas por el viento. O sea, no son nubes cargadas de agua, porque una cargada de agua el viento no la mueve. La nube se forma sobre un lugar específico. Señor, bueno, que no le está tal vez llegando bien la señal, está ya un poquito de problemas aquí con internet ahorita. Vea, cuando una nube está cargada de agua, la nube sobre una ciudad, sobre un pueblo, una comunidad, y esa nube, usted la va viendo, se va poniendo gris. Son nubes cargadas. Las nubes que no están cargadas de agua son ligeras, nubes grises, no son nubes negras. Entonces esas nubes blancuzcas, esas nubes no hay agua y las pasa de un lado a otro porque no tienen peso. Y entonces en este caso dice que esos predicadores sin fundamento doctrinal son como nubes empujadas por el viento de las o sea, desplazadas. Señor dice para los cuales, hablando de predicadores sin fundamento doctrinal, dice para los cuales la más
oscuridad está reservada para siempre. O sea, el castigo eterno, la oscuridad está reservada para siempre. Ahora, vea lo que dice el verso número 18. Pues hablando palabras infladas. ¿Qué es una palabra inflada? Inflada es aquellas cosas pero que son puro adentro. Un globo, usted ve que es semejante globo. Después de que le impulsaron adentro, el nitrógeno que le impulsaron adentro, vamos a ver por acá, parece que estoy teniendo problemas con la con un aparato de esos con la batería. Permítame. Gloria a Dios, por ahí estamos de nuevo. Gloria al Señor. Ok, entonces sigo leyendo. Dice, son personas que hablan palabras infladas y vanas. Inflada le explicaba que era así como el caso de un globo que solo es el bulto, el tamaño, pero por dentro no tiene nada, lo que tiene es aire. Y cuando el globo se revienta, pues el aire desaparece. Y así es este tipo de predicadores. Vea que la importancia de escuchar a un predicador con fundamento doctrinal. Fundamento doctrinal, o sea, que tenga algo por dentro, que tenga algo valioso. Entonces dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que hablan palabras sin sentido, palabras infladas, palabras vanas. Gloria a Dios. Vamos a ver si escuchamos un poco. Los cielos y por encima de los cielos. Señor, denuncia con tu dedo y apunta donde está la corrupción. Denuncia con tu dedo, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Echa fuera los demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad de las regiones celestes de los Estados Unidos de Norteamérica. El imperio de Satanás fue destruido. Jesús lo destruyó. Yeshua lo destruyó. Por lo tanto, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre.
Estamos confesando a Yeshua. Yeshua, salva el águila. Yeshua, salva a la nación de los Estados Unidos. Yeshua, salva el águila. Así como tú lo mostraste en visión. Llévate el águila a volar con el león. Llévate el águila y súbela a volar con el león de Judá. Dale fuerzas al águila. El águila es los Estados Unidos. El emblema que representa a los Estados Unidos. Y el águila representa profecía. Yo declaro que el Señor levante el águila en el nombre de Jesús. El destino profético es levantado de esta nación. Y declaramos que esta nación no le pertenece a Babilonia. Esta nación le pertenece a Yahweh. Le pertenece a Yeshua. Le pertenece a Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo declaro que ahora el Señor hace llover sangre real. El ADN de su Hijo sobre los Estados Unidos. Y el águila se moja en la sangre. Estados Unidos se baña con la sangre de Yeshua, porque la sangre trae perdón, la sangre trae vida, la sangre trae comunión, la sangre trae revelación, la sangre, aleluya, trae redención. Yeshua compra la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, compra con tu sangre y redime los 51 estados de los Estados Unidos. Perdona la corrupción de los jueces. Perdona la corrupción del gobierno. Perdona la corrupción de los gobernadores. Perdona los secretarios de Estado. Perdona al pueblo ignorante. Pero también perdona a la iglesia, perdona la Casa Blanca, perdona los presidentes, perdona, Señor. Te digo algo, lo siento en el espíritu, todo lo que ha estado pasando en los Estados Unidos es porque Dios lo lleva a un lugar donde nadie la podrá liberar. Nadie la podrá liberar. Nadie la podrá salvar. Solamente el nombre que es sobre todo nombre. Solamente el nombre de Yeshua, de Jesús, de Yahweh, de Jehová. Será glorificado el nombre de Jehová. Aquí será glorificado el nombre de Yeshua en esta nación. Y cuando el águila fue mojada en el vino, es porque el Señor le estaba diciendo: Estados Unidos, despierta, porque te voy a meter en mi avivamiento. Estados Unidos, te voy a meter en el vino nuevo. Estados Unidos de Norteamérica, vas a volver a profetizar como lo hacías antes. Volverás al primer amor. Volverás a mí. Por un tiempo me habías abandonado como lo hizo Israel, pero yo vengo a restaurar tus montañas, vengo a restaurar tus valles, vengo a restaurar tus ríos, vengo a restaurar tus ciudades, vengo a restaurar tu generación. Yo Yahweh, yo Yeshua, lo hago pronto, lo hago ya, y meto al águila de este país. Sumérgete ahora en mi sangre, porque yo te daré cobertura de todos tus enemigos, tanto forenses como domésticos, todos los terroristas, tanto forenses como domésticos. Mi sangre te va a cubrir. He puesto un Ciro en este país que carga la unción
para reinar y gobernar en el ámbito terrestre. Y Él enfrentará a los enemigos, no de la Constitución de los Estados Unidos, sino los enemigos de mi Constitución, de mis mandamientos, de mis leyes, de mis preceptos, de mis tablas, de mi ley. Babilonia, tú que habitas con la mujer ebria, te digo, no es tu tiempo. Retrocede ahora. Retrocede, Babilonia la grande. Retrocede el misterio de la gran Babilonia. Te ordeno por el dedo de Dios a retroceder con Jezabel ahora, fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Fuera, 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 fuera. Porque aún no he terminado con esta nación. Aún no he terminado con mi iglesia. Aún queda un avivamiento más para los Estados Unidos de Norteamérica. Y volverás a levantarte y serás la luz. Serás luz por encima de una montaña. Serás una ciudad iluminada sobre una montaña una vez más. Mientras mis hijos, mientras mi iglesia, mientras Donald Trump pelea en la tierra, yo peleo desde los cielos. Gloria al Señor. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Vea el peligro de hablar sin fundamento doctrinal. O sea, se dice cualquier cosa y como la mayoría de las personas que escuchan a veces desconocen las cosas y por eso a todo dicen amén. Este texto que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo número 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿cuántas personas a veces hablan sin entender lo que dicen? Dice mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ay, qué peligroso. O sea, esto ya se vivió en el pasado, que las personas a veces es un peligro grande, tanto el que habla como el que escucha, tanto el que habla como el que escucha. Dice, hay un texto aquí en Primera de Timoteo capítulo 1, interesante. Primera de Timoteo capítulo 1,
Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo sintió la necesidad de dejar a Timoteo en Éfeso para corregir a algunos o para cerrarle la boca a algunos que estaban enseñando diferente doctrina. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, para que cuando alguien lo veas que está hablando lo que no es, tú lo calles. Tú le digas, le ordenes y le digas que debe estar hablando lo que no debe. O sea, estas son cuestiones que ya se vivieron, se siguen viviendo, de personas que simplemente toman un micrófono y se ponen en una tarima o un lugar y comienzan a hablar y a profetizar y a soltar palabras sin sentido. Entonces, para que no enseñen, dice, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, le estaba diciendo, en aquel momento yo te dejé en Éfeso por este problema, pero ahora yo te lo repito, que mantengas ese orden con las personas que te están causando ese tipo de problemas. Entonces Pablo le sigue diciendo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales se desvía, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A vana palabrería. Esto es lo que dice la Escritura. Cuando una persona se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y no sabe ni lo que está hablando. Pablo lo llama vana palabrería. Vea lo que dice a continuación. Queriendo ser doctores de la ley. Doctores de la ley. ¿Usted ha visto cómo hoy en día abundan los doctores en las iglesias? Hoy la mayoría ya no se pone el título, no se pone pastor fulano tal o evangelista tal. Evangelista Pedro Picapiedra, ¿no? No, ahora es el doctor. Sí, el doctor. Qué terrible. Personas que yo conocí hace mucho tiempo, que con humildad se hacían llamar siervos de Dios. Mire como el siervo de Dios, hermano Gille Ávila. Ese varón, ese siervo de Dios, todo el tiempo él se titulaba hermano Gille Ávila. O sea, él no tenía esa cosa de quererse llamar apóstol Gille Ávila. Ni siquiera nunca se puso el título de evangelista. Entonces imagínese usted, qué bonito. Hermano Gille. Pero hoy a la gente le gusta llamarse profeta, llamarse apóstol, porque siente que esa palabra tiene tiene más peso. Pero no les basta con eso, sino que ahora se hacen llamar doctores. El doctor. Bueno, yo al principio cuando veía ese título de alguna persona decía, bueno, ¿será que ese estudió en la universidad, es doctor verdaderamente? Y siendo doctor renunció a su profesión y se dedicó a ser pastor o predicador o evangelista. Digo yo, qué admirable. Dejar una profesión muy buena, muy lucrativa. Es más, yo pensaba en mi escasez de conocimiento. Decía, bueno, qué bendición para esos hermanos de esa iglesia tener un pastor que es doctor. No, hombre, ahí el que no se sana por oración, pues se sana por las pastillas o por las inyecciones o cualquier cosa, le sale gratis la consulta. No, hombre, y con el tiempo me fui dando cuenta que ese doctor son igual a los doctores del tiempo de Jesús, que el Señor les llamaba a ellos los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque eran doctores de la ley, porque era una persona estudiada. Doctor viene de docto.
Y docto significa alguien que ha estudiado, que tiene conocimiento. De allí viene dogma, dogmático, o sea, alguien que tiene un conocimiento bíblico. Entonces, los doctores de la ley era alguien que era un estudiado, alguien que se había preparado en las escuelas de formación como hoy en día. O sea, estos doctores de hoy en día son personas que van a un instituto teológico, a una universidad, y les dan un título, así como hay un título de licenciado. Yo pensé que eran abogados también. No, es licenciados porque tienen licencia de un instituto para poder enseñar a otros. Y entonces así van escalando hasta que adquieren el título de doctor. Pero hoy en día pues se lo sienten como gran cosa hacerse llamar doctores, ¿no? Aquí me puse el hermano Fabio, dice, no, ahora se hacen llamar querubines, esos están peores. Entonces, mire qué terrible. Yo me acuerdo hace los tiempos cuando yo conocí, digamos, a David Diamond, digamos, cosas que a mí nunca me parecieron de él, nunca me parecieron. Y un día cuando estuvimos juntos, yo se lo dije, ya personalmente se lo dije. Yo le dije, David, ¿y por qué haces tanto alaraca y por qué haces tanto énfasis de que eres judío y que eres levita y que no sé qué? ¿Y por qué todo el tiempo con esa cosa en la cabeza? Y claro, al principio él cuando empezaba a predicar siempre ponía el manto, el talí, y siempre quería identificarse que era judío. Digo yo, pero si la Biblia dice que ya en Cristo no hay judío ni hay griego, no hay bárbaro ni hay escita. O sea, si estamos en Cristo somos cristianos. Y cristiano no importa si sos dominicano, si sos jamaiquino, si sos colombiano, si sos venezolano, si sos nicaragüense, si sos mexicano. Aquí no vale si sos ruso, si sos checo, si sos chino o si sos negro de África o amarillo. No. En Cristo somos cristianos. O sea, ¿qué es eso de que querer que el mundo o que la gente porque como tú eres judío por naturaleza, por genética, bueno, que también han puesto mucho en duda el que sea judío, pero lo que le quiero decir es que yo le dije a él, ¿acaso el ser judío te pone por encima de nosotros los que no somos judíos? Si tú cuando vienes a Cristo tienes que renunciar a todo. O sea, ya no vas a entrar al reino del cielo porque eres judío. No, vas a entrar porque te has arrepentido de tus pecados y ahora tienes a Cristo en tu corazón. Igual, así como nosotros renunciamos al alcohol, al licor, a la droga, a las armas, todas las cosas que practicamos, algunos renuncian al homosexualismo, otros al lesbianismo, otros a la amargura y otros a la brujería y a cada cosa que uno tiene que renunciar para ser cristiano. Así también tú como judío ya no tienes que hacer énfasis que tú eres judío. O sea, no eres superior a nosotros. Al contrario, así como el Señor, siendo Dios, descendió y se hizo hombre. O sea, Él no andaba diciendo por ahí para abajo que Él era Dios y que Él era el tercer cielo y que no sé qué. No. Entonces, recuerdo que yo le hice esa observación de que porque había gente que cuando transmitía yo los programas de él o los mensajes de él por el canal que tenía yo en Honduras, había gente que me decía, y usted que siempre ha hecho énfasis que no podemos judaizar, no podemos andar con cosas identificaciones judías que poner ahí el shofar y que ponerse la kipá y que ponerse el talí y que todo esto, que eso ya no es para un cristiano. Y entonces me dice, ¿por qué usted pasa ese predicador allí que siempre anda con una cosa en la cabeza y
y que siempre tiene ahí la menorá, o sea, el candelabro. Y entonces siempre con símbolos judíos. Entonces ahí un día me encontré con él, con David, y le hice esa observación. ¿Qué pasa? Si eres cristiano, ¿no? Pero bueno, lo que le quiero decir es que ahora me sorprendía. Yo no veo a David, después de toda la burrada que él cometió, que mucha gente sabe, yo dejé de ver, yo absolutamente, yo no veo sus cosas. ¿Por qué? Porque son personas que, si al final de cuentas se han vuelto comerciales. Y personalmente, estando con él en un evento, yo conocí el verdadero David. La verdad es que me quedé decepcionado. No es lo mismo que presentan en televisión a lo que son en persona. Qué terrible y qué horrible. Pero lo que le quiero decir es que ahora él se hace llamar también doctor, doctor Diamond. Qué terrible. Queriendo ser doctores de la ley, en aquel tiempo de la ley, pero ahora doctores de la gracia, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de predicadores? Mire, hoy este tipo de predicadores, como pasa con Gary Lee también. Yo pasé por el canal de televisión mucho tiempo las predicaciones de Gary Lee, cuando Gary Lee era un hombre de Dios. Ahora no, eso es un comerciante. Un comerciante. La verdad que sí. Ese tipo de predicadores son como los cazahuracanes en Estados Unidos, que caminan por todos lados ahí persiguiendo los huracanes, a ver dónde hay algo así, un tornado, o creo los tornados, y para lograr la primera impresión, la primera selfie, la primer video, y ahí hacer plata, pues hacer dinero con eso. Y ellos arriesgan su vida tratando de capturar esa imagen del momento de un tornado arrasando una comunidad. Arriesgan su vida, pero lo hacen por amor al dinero. Así son este tipo de pecadores, así ha llegado a ser Gary Lee. Gary Lee ya no predica como antes. Ahora él solo agarra el teléfono y hace los videos solo porque, o sea, en este momento, si Biden o si cuando estaba Trump, se tiraba un estornudo y ya había un video al segundo después de Gary Lee hablando del estornudo de Donald Trump, y buscando un texto bíblico que dijera que si el presidente de Estados Unidos estornudaba es que era una bomba atómica que iba a lanzar, un misil. O sea, lo que quiero decir es que son personas que todos los días se encuentran algo profético y buscando textos bíblicos para decir es que es el cumplimiento de tal cosa. Mire, todos los días y todos los meses y todas las semanas, o sea, ya ahora no era esto, entonces mañana vamos a ver qué otra cosa de hacer o decir. Entonces, ese tipo de predicadores que llegan y a todo lo acomodan, cualquier cosa que suceda, y ya buscan en la Biblia dónde estaba. Y entonces lo que están haciendo solamente es tratar de no morirse ellos no espiritualmente, sino de no morirse en el ámbito cristiano, que la gente los siga viendo, los siga escuchando y que digan que son tremendos. No, si por eso fuera yo, aquí estuviera todos los días. No, uno no debe hacer esto porque la gente siga diciendo que uno sigue siendo cristiano y que sigue siendo predicador y que no. Si vamos a hacer esto es porque realmente tenemos un compromiso con el Señor, tenemos un compromiso con la palabra de Dios y con la verdad, y tenemos un compromiso de ayudar y de guiar a otras personas con la verdad. Porque hoy en día hay muchos que también quieren ser doctores de la gracia sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ese es el ejemplo que le estoy poniendo. Esas personas hoy, mire, ahorita se cae un avión en un lugar y ya le buscan. Son como los que andan viendo todo lo que sucede en la actualidad. Y dicen a buscar en los Simpsons, a ver si los Simpsons lo dijo. O sea, ahora ya no buscan en la Biblia, ahora buscan en los Simpsons. Qué terrible. Qué terrible.
sea, y mire, a mí me mandan, hay gente que me manda mensajes diciendo, pastor, es cierto que en la Biblia dice del coronavirus, que no sé qué en qué parte. Mire, yo a esa gente mejor le ignoro. Porque uno tiene que ir a la Biblia para buscar de Cristo, para aprender del Señor y ver qué nos demanda a nosotros de cómo debemos de vivir para ver si alcanzamos la patria celestial. No estar preocupados por si dice que si la torre se cayó, que a dónde está en cada parte de la Biblia, y en todo encuentran que ahí está en la Biblia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, vea lo que este hombre dice en ese video. Primer lugar, dice, sumerge el águila en la sangre de Cristo. O sea, está hablando que el águila es representación de los Estados Unidos. Ya yo expliqué lo que el águila es, un símbolo masónico, Illuminati, que lo usan las personas para demostrar orgullo, arrogancia y poderío, control, y que los han usado en diferentes tipos de gobiernos e imperios para humillar a los demás. Entonces, alguien dice, pero bueno, si es que vea, por ejemplo, en la bandera de Estados Unidos o en el escudo de Estados Unidos, aparece por ejemplo, le voy a poner una imagen. Por ejemplo, cuando ve el escudo de los Estados Unidos, el águila tiene en sus garras, en sus patas, una hoja creo que es de olivo, y en la otra tiene un manojo de flechas, lo que representa la paz y la guerra. La paz y la guerra. O sea, usa el símbolo del águila como con este tipo de cosas, o sea, diciendo realmente cuál es, o sea, Estados Unidos está diciendo, bueno, paz y guerra, y eso ha sido Estados Unidos, buscando la paz por un lado, pero haciendo la guerra con otros. Pero yo le explicaba lo del la forma del águila, cuando la hacen viendo hacia la derecha o la ponen viendo hacia la izquierda. Por ejemplo, los nazis, los bolcheviques, o sea, los rusos, los zares rusos, todos los países socialistas, el águila siempre la tienen viendo hacia la derecha, como desafiando a los países de derecha. Y en el caso de Estados Unidos, cuando Estados Unidos colocó el águila como símbolo, lo pusieron al centro. Pero es que vea, el águila tiene realmente, el águila, en la realidad, el águila tiene ese detalle. Yo estuve estudiando esto, y el águila tiene dos sensores que la hacen detectar una presa con ese sensor que está a la derecha y otro que está a la izquierda. Entonces, dependiendo del lugar donde está detectando la presa, entonces para ese lado B. Entonces realmente el águila sí tiene ese movimiento de cabeza, pero los gobiernos la tomaron
para representar sus ideologías. Entonces, los de izquierda la colocaron viendo hacia la derecha, desafiando a los de la derecha. Ahora, ¿qué pasó con esta imagen que usted está viendo allí? Es una imagen que tiene una serpiente en la boca. A diferente, creo que del mexicano, que la serpiente la lleva en las patas, en las garras. Entonces, la serpiente en la boca pareciera que fuera un símbolo bíblico. Un símbolo de un águila venciendo, como quien dice, de Cristo venciendo al diablo, a Satanás. Entonces, el asunto es que toman algo y la tergiversan y le dan otro sentido, es otro lenguaje. Esta imagen lo que nos está diciendo es que el águila está viendo no hacia la izquierda, sino hacia la derecha ahora, pero ¿qué representa ahí? Está representando que ya obtuvo la victoria contra la izquierda y que la izquierda la venció, la apresó por medio de la guerra, y que ahora se la está enseñando a la derecha, diciéndole: obtuve la victoria, aquí la tengo. O sea, llevo en el pico el resultado de todo eso. O sea, es una imagen que está hablando de alguien que ya venció. Entonces, ese es el asunto. Lo que estoy hablando es que hay personas que usan estas cosas, las dicen, las mencionan, sin conocer realmente lo que hay allí oculto. Todo logo creado siempre tiene un mensaje, dice algo. Cada organización, cada nación tiene sus propios logos y sus propios símbolos, y ese símbolo lo hacen dando un mensaje. Ese símbolo contiene todo un mensaje resumido en ese símbolo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellos que pretenden enseñar e instruir a otros. Entonces véalo el asunto. Este hombre dice: sumerge el águila en la sangre del cordero. ¿Cómo una persona puede decir esta estupidez? ¿Cómo? Si la sangre de Cristo bíblicamente fue derramada para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y alguien podría decir: pues que en el video él dice salva al águila, o sea, salva a Estados Unidos. Vea el error doctrinal. La oración, él está diciendo que está declarando, que está decretando, y dice: perdona a los corruptos. Perdona a los corruptos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro poner ahí. Pero aquí hay una iglesia que no se postra ante el sistema del mundo. Aquí sí hay una iglesia que se postra ante el Rey de Gloria, que tiene el dominio sobre la tierra y sobre los cielos y por encima de los cielos. Señor, denuncia con tu dedo y apunta donde está la corrupción. Denuncia con tu dedo, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Echa fuera los demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad.
de las regiones celestes de los Estados Unidos de Norteamérica. El imperio de Satanás fue destruido. Jesús lo destruyó. Yeshua lo destruyó. Por lo tanto, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Estamos confesando a Yeshua. Yeshua salva el águila. Yeshua salva a la nación de los Estados Unidos. Yeshua salva el águila. Así como tú lo mostraste en visión. Llévate el águila a volar con el león. Llévate el águila y súbela a volar con el león de Judá. Dale fuerzas al águila. El águila es los Estados Unidos. El emblema que representa a los Estados Unidos. Y el águila representa profecía. Yo declaro que el Señor levante el águila en el nombre de Jesús. El destino profético es levantado de esta nación. Y declaramos que esta nación no le pertenece a Babilonia. Esta nación le pertenece a Yahweh. Le pertenece a Yeshua. Le pertenece a Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo declaro que ahora el Señor hace llover sangre real. El ADN de su Hijo sobre los Estados Unidos. Y el águila se moja en la sangre. Estados Unidos se baña con la sangre de Yeshua. Porque la sangre trae perdón. La sangre trae vida. La sangre trae comunión. La sangre trae revelación. La sangre, aleluya, trae redención. Yeshua compra la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, compra con tu sangre y redime los 51 estados de los Estados Unidos. Perdona la corrupción de los jueces. Perdona la corrupción del gobierno. Perdona la corrupción de los gobernadores. Perdona los secretarios de Estado. Perdona al pueblo ignorante. Pero también perdona a la iglesia. Perdona la Casa Blanca. Perdona los presidentes. Perdona, Señor. Te digo algo. Lo siento en el espíritu. Todo lo que ha estado pasando en los Estados Unidos es porque Dios lo lleva a un lugar donde nadie la podrá liberar. Nadie la podrá liberar. Nadie la podrá salvar. Solamente el nombre que es sobre todo nombre. Solamente el nombre de Yeshua, de Jesús, de Yahweh, de Jehová. Qué tremendo, gloria al Señor. Vea los tremendos errores. Manda a Cristo a comprar la deuda de Estados Unidos. Qué terrible. En una ocasión apareció una persona diciéndole al Señor: dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Y el Señor le dijo: ¿y a ti quién te ha dicho que a mí me han puesto como juez o como repartidor de bienes? Te estaba diciendo el Señor: yo vine a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. No vine a repartir herencias, aquí no tengo nada que ver con dinero.
Mire qué tremendo. El Señor dice, a mí no me metan en cuestiones de dineros, en cuestiones de herencias, en cuestiones de que a quién le pertenece más o a quién le pertenece menos. Eso es asunto de las personas a quien se les delegó esa responsabilidad. Pero a mí nadie me ha puesto como repartidor, como juez, dice el Señor. O sea, a mí me dieron una misión, que es venir a darle las buenas nuevas de salvación y a morir por los pecadores. Y tengo que hacer la labor a la que me enviaron. Entonces vean cómo esta persona viene y está metiendo al Señor en algo que no tiene, porque no tiene nada que ver. O sea, los países se endeudan por la misma corrupción. Se endeudan porque gastan más dinero del que ganan. Se endeudan porque se dan unos enormes salarios y unas enormes pensiones, y gastan una exageración, mientras que el pobre cada día más pobre. Lo siguiente también que me llama la atención, cuando dice perdona la corrupción y perdona a los corruptos, o sea, perdona a los presidentes corruptos, perdona a los magistrados corruptos, perdona a las personas que están en posiciones de gobierno, posiciones políticas. Óigame, ¿en qué momento alguien piensa que una persona puede decirle a Dios que perdone a aquel y que Dios lo va a perdonar? Oiga bien, ve qué interesante. Cuando el Señor, vea, lo que es conocer la doctrina, vea, lo importante es conocer la doctrina. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, llegando ya a su tiempo final, cuando lo estaban allá maltratando y estaban burlándose de él, todo lo que estaban haciendo en la cruz, el Señor dijo unas palabras que son impresionantes. Le voy a leer aquí dice, vea, es una expresión bien conocida de cuando el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el mismo Esteban usó también cuando lo estaban matando en el capítulo 7 del libro de los Hechos, una expresión que dice, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Ahora, está en Hechos capítulo 7, verso 60, dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz y digo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces nos preguntamos, ¿será que Dios no les iba a tomar en cuenta ese pecado? Si cuando dice la Escritura que Dios va a cobrar la sangre de cada uno de aquellos que murieron por predicar el Evangelio. Y Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23:34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿será que por eso el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, los perdonó? Vea,
el apóstol Pablo, cuando cuenta su testimonio, él dice, bueno, yo era perseguidor en la iglesia. Perseguidor. Yo era injuriador y perseguidor y perseguía a la iglesia del Señor. Y cuando dice él que el Señor vino a morir por los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y dice Pablo, cuando moría su siervo Esteban, ahí estaba yo, dice. Y yo consentía en su muerte. O sea, Pablo escuchó cuando Esteban dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Pero Pablo realmente, él se dio cuenta cuando le pidió perdón a Dios, que él tuvo que pedir perdón también por haber participado en la muerte de Esteban. Pablo no dijo, bueno, te pido perdón por todos los daños que yo hice, menos el de Esteban, porque Esteban ya me perdonó. No. Cuando ve lo que es la doctrina, conocer la doctrina correcta, cuando Esteban está diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, no estaba realmente eximiéndolo de culpa, sino demostrando que él moría sin guardar rencor ni resentimiento. Murió para él fue un honor y un privilegio morir por el Señor y por el Evangelio de Cristo. O sea, es morir sin resentimiento, sin echarle la culpa a otros y diciendo, es que estos miserables, estos desgraciados que me están matando. No. Esteban murió con una sonrisa en sus labios. Él dice que vio el cielo abierto. Y él dijo, bueno, a estos también tengo que agradecerles que me hayan matado, porque entonces más rápido voy a llegar. Entonces, es la actitud de Esteban la que importa aquí. No estaba eximiéndolos de la responsabilidad. Y entonces, vea por ejemplo en el libro de los Hechos, aquí voy a leer este texto que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a ver si lo... Hechos, capítulo 2. Aquí, en esta escritura, fue cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ellos predicaron aquel gran primer mensaje, un gran sermón, donde se convirtieron 3,000 personas. Los apóstoles dieron este mensaje, siendo liderados por el apóstol Pedro. El mensaje, Pedro era la voz principal. Pedro les está dando testimonio de qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo en su alma, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, hablando del rey David. Dice, viéndolo, el verso 32 dice, a este Jesús que ustedes conocen, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos de su resurrección. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, después de resucitar, el fue exaltado, llevado hasta la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa de que nos bendeciría a nosotros con el Espíritu Santo, que no quedarían huérfanos, ha derramado esto que ahora veis sobre nosotros. Esto estaban diciendo ellos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, estaba hablándole a todos los judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús que ustedes crucificaron, ustedes mataron. Dios lo ha hecho Señor
y Cristo. A este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, ellos hubieran dicho, los judíos que estaban escuchando, pudieron haber dicho, ¿y por qué nos dices que nosotros lo matamos? ¿Por qué nos echa la culpa a nosotros? Si él mismo en la cruz del Calvario dijo que no nos tomaran en cuenta este pecado. Gloria a Dios. Vea, le voy a poner ese texto en otra versión. Vea lo que dice ahí. Entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Cristo. Al hombre que mataron en la cruz, que mataron ustedes. Al hombre que mataron en la cruz, al hombre que ustedes crucificaron. Y vea, la palabra fue tan certera que dice en el 37, al escuchar esto, ¿cuál? Al escuchar todo eso, o sea, de lo que había pasado con el Señor y que ellos lo habían matado, al escuchar esto, o sea, esta acusación de que ellos le habían matado, todos se conmovieron profundamente, o sea, les dolió en su corazón, todos se conmovieron profundamente. ¿Por qué se conmovieron? Se conmovieron porque la palabra fue directa al corazón de ellos. Una palabra de confrontación. De confrontación. Al oír esto se compungieron de corazón, se conmovieron de corazón. Al escuchar la acusación, ustedes lo mataron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué hacemos? Y vea la respuesta, Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepiéntanse, ¿de qué? ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de todos sus pecados, pero también de haber crucificado al Señor. Pedro los mandó a arrepentirse. O sea que cuando ellos escucharon que el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ellos no utilizaron eso para decirle a Pedro y a los otros apóstoles, mira mi hermano, está bien, pues nosotros vamos a arrepentir de todos los malos que hemos hecho, pero ese pecado no lo montes sobre nosotros, porque ya nos perdonó en la cruz. No. Cuando el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor estaba diciendo que ese pecado no era un pecado de muerte. No quedaban excluidos
de la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en ignorancia. Pero el hecho de que lo hicieran en ignorancia no significa que no se los tomaran en cuenta. O sea, necesitaban también arrepentirse de eso. No significa que no se los iban a adjudicar. Por tanto, es importantísimo que la persona entienda. El hecho que alguien diga, perdona a los Estados Unidos, perdona al juez, perdona al presidente, ¿verdad? Eso no exime a que el presidente, que el juez, que el corrupto tenga que arrepentirse. Entonces, lo correcto aquí era decir, Señor, úsanos o háblale al corazón del presidente, de los magistrados, de los jueces, para que se arrepientan de sus maldades y de sus pecados, de todas esas leyes que están aprobando. ¿Por qué? Porque es bíblico también que Dios le puede hablar a una persona en eminencia. Lo vemos cómo le habló al faraón en Egipto cuando se había tomado a la esposa de Abraham. Le habló a él en un sueño, le habló a Nabucodonosor también, para que demostrarle lo que iba a suceder en todo su reino. Le habló a la mujer de Pilato. ¿Sí? Dice que cuando Pilato estaba a punto de condenar al Señor, la mujer le dijo, mira, no te metas con este justo. Yo he tenido unos sueños ahí perturbadores con él. Entonces, vea, esta mujer infirió para que Pilato al final de cuentas tratara de buscar la manera de cómo liberar al Señor de la sentencia. Y al final él dijo, bueno, yo en nombre de los romanos me lavo las manos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que lo han condenado. O sea, al final de cuentas, Dios obró le reveló a esta mujer para que esta mujer infiriera, pudiera ejercer un consejo en Pilato, y que Pilato terminara no condenando al Señor con la autoridad romana, sino con la acusación judía. ¿Para qué? Para que pudiera recaer sobre el pueblo de Israel esa sentencia y ese pecado. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, que su mismo pueblo lo rechazaría, que su mismo pueblo lo entregaría a la muerte. Entonces, vea cómo Dios, para que su plan perfecto pudiera funcionar, Dios tuvo que hablarle a esta mujer, la esposa de un gobernante, de un gobernador en Israel. De igual manera, nosotros podemos orar. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que orar por los gobernantes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y sosegadamente, y que ellos puedan hacer las cosas de una manera mejor. Nosotros tenemos el deber de orar. Lo que no podemos decirle, Señor, perdónalos, porque entonces estamos haciendo como el católico, como el sacerdote católico, que dice, bueno, te perdono, hijo, y ya anda a rezar 40 Padre Nuestros y de 60 Ave Marías y estás perdonado. No es así. Las personas necesitan arrepentirse. El juez corrupto, el presidente corrupto, el magistrado corrupto, los diputados corruptos, todo corrupto, tiene que arrepentirse en que nosotros estemos diciendo perdónalo. Más, nuestra oración tiene que ser, Señor, háblale, redargúyele, para que se arrepientan de estas cosas que están haciendo. Tenemos que pedirle al Señor para que las almas se arrepientan. Esa es la actitud. Vea, aquí mismo tenemos otro ejemplo en el libro de los Hechos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos. Esta historia cuando Simón el mago
le ofreció dinero a los apóstoles Pedro y Juan para que le dieran el Espíritu Santo. Vea lo que dice en el verso 21. Dijeron a Simón: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y vea lo que dijo, lo que le dijeron: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esa es la manera correcta. El predicador le dijo: arrepiéntete, y pídele a Dios, ruega a Dios que te perdone esa maldad. No dijo: nosotros te perdonamos. Y tampoco dijo: vamos nosotros a rogar para que te perdone. No, le dijo: arrepiéntete. La doctrina correcta es que la persona hay que invitarlo a arrepentirse. Arrepentirse. ¿Qué hacemos estar orando nosotros, Señor? Perdona al presidente, perdona al diputado, perdona. Y él sigue robando, y sigue mintiendo, y sigue estafando, y sigue siendo corrupto y delincuente. No. Hay que orar para que se arrepienta. Arrepiéntete, le dijo. Y ruega a Dios. Ahora, ve el error de Simón. Bueno, perdón, terminando el párrafo, dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, era alguien que estaba prisionado por Satanás. Entonces, era una situación difícil la de este Simón. Estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. O sea, estaba apoderado, posicionado por Satanás. Pero ellos lo mandaron a arrepentirse y a rogar a Dios. Y vea lo que hizo Simón. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor. Rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Acaso que porque lo que Pedro decía o lo que Juan decía le iba a venir? No. Él le dijo: arrepiéntete, para que te sea perdonado ese pecado. Y ruega a Dios que tenga misericordia de ti. O sea, no es que así nada más vas a decir: sí, Señor, estoy arrepentido. No, ruega. Rogar es algo, es más que un arrepentimiento. Es un dolor, es un gemir. Pero él dijo: no, hombre, ¿por qué no ruegan ustedes por mí? Rueguen ustedes por mí. Rueguenle al Señor ustedes, hombre. O sea, primero le estaba pagando gloria en el Espíritu Santo. Ahora le estaba diciendo: hey, ¿por qué mejor no lo hacen ustedes? Rueguen por mí. Así es que quieren estos corruptos y toda esta gente, que no les señalen el pecado y que los manden a arrepentirse. Ellos quieren que la iglesia esté orando por ellos. Y muchos cristianos sin conocimiento bíblico, equivocadamente están orando mal, como este predicador que está ahí en ese video, haciendo las cosas patas arriba. Lo que hay que pedirle a Dios es que le llegue el evangelio a esta gente, que esta gente tenga un encuentro con el Cristo, con el Espíritu Santo, para que se arrepientan de sus maldades. Rueguen ustedes por mí. Y ahí no dice que le dijeron: sí, claro, vamos a orar por ti. No, ya le habían dicho: ya te dijimos que te arrepientas, que arrepiéntete y que tú le ruegues a Dios. Eso es lo bíblico. Eso es la doctrina correcta, señores. A la gente hay que llamarlo a arrepentirse de sus pecados, a abandonar sus prácticas aunque estén en eminencia. No es como lo hizo este hombre. Así no es. Si por una declaración profética a la nación de los Estados Unidos, que realmente sí, eso es un Sodoma y Gomorra. Sí, Babilonia está metido allí. Es más, esa es la Babilonia en la actualidad. Es peor que el Vaticano. ¿Sí? Mire, con la llegada de Biden, se está cumpliendo lo que la Escritura dice. O sea, que se arrepienta entonces, que Estados Unidos haga las cosas de una manera diferente. ¿Para qué? Porque no se cumple la Escritura. Si el Señor dijo claramente que antes de su venida el mundo estaría como Sodoma y Gomorra. La gente dice: ay, es que vea, Donald Trump es el Ciro. El Ciro.
será sirope. Porque vea cómo está a favor de la vida y en contra del aborto y en contra de los homosexuales. No, lo que sucedió con Donald Trump es que Dios lo utilizó para cumplir parte de la profecía y detener un poco, o sea, le dio tiempo, un poquito más de tiempo a esta humanidad para que se arrepienta. Pero era necesario que viniera un presidente que le diera rienda suelta al homosexualismo, a todas estas cosas que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque está profetizado. Está profetizado que el mundo tendría que estar como Sodoma y Gomorra. Hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres. Así que esto que está pasando no es para estar orando y diciendo como ora ese predicador en ese video, que es ni predicador que es. Al contrario, usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que decir, bueno, sí, esto es una evidencia de que la venida del Señor está a las puertas. A las puertas. Porque cuando Estados Unidos sigue una línea, ahí van los demás como borregos. Cristo viene por su iglesia muy pronto. Los movimientos políticos que están sucediendo en el mundo así lo anuncian. Pero es importantísimo conocer la palabra del Señor y tener un fundamento doctrinal de lo que hablamos. Ese video de ese muchacho melenudo, es un video no edificante, contiene mucha falsa doctrina, y los que los escuchan es porque realmente se recrean en las cosas, como dice Primera de Juan 4, en el verso 5 dice, Primera de Juan 4, 5 dice, mire qué terrible lo que dice aquí. Ellos son del mundo, porque hablan del mundo, y el mundo los oye. Hey, es un lenguaje del mundo que está hablando esa persona. Y muchos predicadores de la actualidad hablan cosas del mundo, pero no de acuerdo a la sana doctrina, la sana palabra. Por eso dice la Escritura, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 16, hablando de Pedro sobre Pablo, dice, vamos a ver, desde el 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, cuando encontramos una escritura un poquito complicada, un poquito difícil, que requiere un poquito más de estudio, un poquito más de revelación del Espíritu Santo para entenderla, mejor es, si no la va a explicar bien, si no la va a entender correctamente, mejor cállese la boca. Mejor cállese la boca.
Porque hay mucha gente que dice cualquier cosa y sin saber lo que verdaderamente es. Así que vosotros, sus amados, sabiendo de antemano, guárdense. No sean arrestados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Son los consejos que da el apóstol Pedro. Y con esto, bueno, terminamos por hoy. Gloria al Señor. Tengamos mucho cuidado con esto. Como predicadores, tenemos que hablar con fundamento doctrinal. No hablar por hablar. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga. Ha sido un placer, un privilegio compartir con cada uno de ustedes en este tiempo maravilloso. Gloria al Señor, poderoso es el Señor. Es un honor grande. Aleluya. Buenos saludos para todos los que se desvelaron conmigo en esta noche. Tanto los que han estado viendo por Facebook como los que están a través del YouTube. Gloria al Señor. Será hasta la próxima. Ahí estamos pendientes entonces con un tema que les anuncié.